1 de la mañana, 9:01 de la mañana, y como lo prometido es deuda, nosotros venimos a cumplir nuestra deuda. Hoy tenemos un programa especializado en salud de corazón. Hoy el doctor Osiris tiene preparado para nosotros una serie de invitados y vamos a dar muy buen día, doctor, bendiciones. Muy buenos días a todos aquí por Radio Ven, su emisora ya expandida a todo el mundo a través de las redes. Un saludo muy especial aquí a José María, a Juan Julio Báez, que hoy nos acompañan, y a nuestros compañeros que están en Colombia, en Argentina y también en Santiago. Le damos la bienvenida. Hoy será un programa bastante interesante celebrando el Día Mundial del Corazón. Juan Julio. Bueno, vamos a estar generando esta transmisión desde Radio Ven 105.5 FM desde la ciudad de La Romana, República Dominicana, y también a través de Cielo TV para los distintos sistemas de cables en República Dominicana y en los satélites a nivel internacional. También para CIAT Comunidad, que es la Sociedad Internacional de Cardiología, que estamos en este mismo momento transmitiendo para toda América Latina, con la doctora Lucely Yáñez Gutiérrez desde México. Tenemos a la doctora Claudia Victoria Anchique Santos desde Colombia. Y desde Santiago de los Caballeros, aquí en la República Dominicana, está con nosotros también el doctor Samuel Ramos, para que juntos hablemos de la importancia del corazón en esta jornada que se ha denominado Día Mundial del Corazón. Así es que queremos darle la bienvenida a estos distinguidos galenos que nos honran con su presencia a través de la magia del Internet desde diferentes lugares del mundo. Sí, Juan Julio, quiero agregar también que vamos a discutir, hablar acerca de las enfermedades del corazón en adultos, y también tenemos un especialista en enfermedad del corazón en los niños, o sea, aquellos que heredan problemas del corazón, que eso es lo que se llama la cardiopatía congénita. Así que también la comunidad puede acceder a través de las redes y hacer sus interrogantes, porque estos son especialistas de muy alto nivel. Así es que vamos a dar inicio a nuestro programa celebrando el Día Mundial del Corazón. Bueno, entonces tenemos desde México a la doctora Lucely Yáñez Gutiérrez. Ella es cardióloga clínica, posgrado en cardiopatías congénitas, y es la jefa del servicio de cardiopatía congénita del Hospital Siglo XXI en México. También es profesora universitaria de cardiopatías congénitas de adulto en la Universidad Nacional de México. Y por si todo esto fuera poco, también es titular del capítulo de cardiopatías congénitas de la Asociación Nacional de Cardiología. Doctora, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Muchas gracias, doctor Osiris, por la invitación. Bueno, queremos, doctora, en esta mañana preguntarles, ¿verdad? Las malformaciones cardíacas que ocurren al nacimiento de un bebé, ¿pueden o no pueden ser evitadas? Pues no, la verdad es que no hay una manera de evitarlas. Son malformaciones, son alteraciones que ocurren durante la formación del corazón, es decir, en la vida fetal, cuando el bebé se está formando, cuando el corazón se está formando, ocurren pequeñas desviaciones o defectos que van a ocasionar problemas cardíacos, pero desafortunadamente no hay algo que nos permita evitarlos. Es decir, en algunos problemas neurológicos, si la mamá toma ácido fólico, se evita el problema neurológico. En los problemas cardíacos no hay esta situación. Podemos diagnosticarlos tempranamente y podemos preparar a todo el equipo para recibir a un niño que tiene un problema congénito cardíaco. Doctora, ¿y aquellas madres que consumen ciertos tipos de pastillas o se someten a radiaciones, ¿qué otras condiciones podrían provocar una malformación congénita en que la madre tiene que tener cierto conocimiento para evitarla?
Sí, hay algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes, el lupus eritematoso, el consumo de tabaco en las mujeres predispone a ciertas malformaciones cardíacas. Entonces, si la mamá tiene diabetes, si la mamá tiene lupus, si la mamá fuma, si la mamá consume alcohol mientras está planeando un embarazo, puede contribuir a la malformación cardíaca, pero no hay una causa real directa para esto. Ahora, la quimioterapia, por ejemplo, o algunos fármacos que se utilizaban antes para bajar de peso o para mantenerse esbeltos, también tienen cierto factor predisponente, pero no es una condicionante. Es decir, no todas las mujeres que consumen esto van a tener niños con malformación cardíaca, y al revés, no todos los niños que tienen malformaciones cardíacas es porque sus mamás hicieron o consumieron algunas sustancias. Es como multifactorial esto. Bueno. También se nos ha preguntado muchas veces, ¿y el café? Doctor, yo consumo mucho café, pero estoy embarazada, ¿qué hago? Bueno, el café es como un alimento que está polarizado. Hay quienes lo defendemos y hay quienes lo prohíben. Se ha demostrado que tiene cierto factor antioxidante, entonces no habría mayor problema si no abusamos del consumo. Es decir, una taza al día no ocasiona mayor problema, ¿verdad? Ni para el corazón, ni para la presión arterial. Sabemos que hay estudios que así han demostrado que no tienen mayor complicación. Nada más no hay que abusar, porque la cafeína sí puede acelerar el corazón, puede generar algunas arritmias, puede generar esa sensación de taquicardia en algunos pacientes que pueden ser muy sensibles. Estamos conversando con la doctora Lucely Yáñez Gutiérrez desde México. Doctora, mi mamá sufría de presión arterial alta. Mi papá también sufre de presión arterial alta. ¿Eso determina que al momento de nacer pueda haber algún tipo de problemas cardíacos hereditarios para mí y para mis hermanos? No. O sea, las malformaciones cardíacas poco tienen que ver con la hipertensión arterial. Sin embargo, qué bueno que se toca ese tema, porque la prevención cardiovascular debe de iniciar desde la infancia. Si mamá es hipertensa, si papá es hipertenso, probablemente estos niños van a desarrollar hipertensión en la edad adulta. Ya tenemos ese factor predisponente. Entonces, si mamá es hipertensa, si papá es hipertenso, debemos modificar nuestro estilo de vida y enseñar a nuestros niños a hacer actividades físicas, a comer sano, a no estresarse demasiado, a tener ciertas actividades que nos relajen un poco la mente. Porque sí, esto sí ya se demostró que si los papás tienen factores de riesgo cardiovascular, estos niños pueden crecer y desarrollar estos factores de riesgo cardiovascular. Ahora queremos preguntarle a la doctora Claudia Victoria Anchique Santos, médica internista cardióloga, quien desde Colombia está con nosotros. Ella es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro del Consejo de Rehabilitación Cardíaca y Cardiología del Deporte de la Sociedad Interamericana de Cardiología y presidenta del capítulo de rehabilitación cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctora Claudia Victoria Anchique Santos, buenos días. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento. ¿El corazón duele, doctora? Sí, el corazón duele. El corazón duele, Osiris. Que no sea... Hay veces se escucha decir que no, pero realmente el corazón duele, tiene diferentes manifestaciones. Los infartos tienen diferentes manifestaciones. Conocemos el dolor típico de infarto, que es el dolor en el pecho, el dolor precordial que se irradia al cuello, a la mandíbula, que es el que más común estamos acostumbrados como a identificar y a relacionar, ¿verdad? Pero también hay otros tipos de dolor que se relacionan con infarto y es bueno que lo mencionemos porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que hay que trabajar bastante el tema de la percepción del riesgo para sufrir infarto, porque las mujeres nos infartamos, es nuestra principal causa de muerte y nos duele el corazón. Pero la manifestación de los infartos en las mujeres no necesariamente siempre es ese dolor opresivo que les acabo de describir, sino que también puede ser dolores de características diferentes, dolor en los hombros, dolor en la boca del estómago,
dolor irradiado a la espalda, dolor en solo un brazo y está relacionado con la aparición del infarto. Entonces te respondo, el corazón duele, o sea, los infartos tienen una manifestación de dolor en una gran mayoría. El 25% de los infartos pueden cursar sin dolor, pero también además pueden cursar con otros síntomas asociados como fatiga, sudoración, sensación de muerte inminente, disconfort. Entonces, uno de los mitos que pudiéramos hoy eliminar, ¿de acuerdo? Y pasar como a tenerlo en cuenta, es que sí, los infartos, esa sensación de dolor está relacionada con infarto. Doctora, una pregunta, ¿por qué esa diferencia? Porque vemos que sí, que el dolor en las mujeres tipo infarto es diferente se podría presentar de forma diferente en los hombres. ¿Qué marca esa diferencia? Porque hemos visto, y no solamente en infarto, hemos visto en múltiples enfermedades que aunque las consecuencias son iguales, pero se presenta de una forma atípica. Sí, fíjate que este es un tema muy importante para todas las mujeres y para todas las personas en general, y es que a través de los diferentes artículos de investigación, los diferentes estudios, nos hemos dado cuenta que tenemos diferencias entre mujeres y hombres, diferencias hormonales, diferencias en algunos tipos de fisiología, también en el desarrollo de enfermedades de fisiopatología, es decir, tenemos unas diferencias ligadas al sexo. ¿De acuerdo? Y en ese término de estas diferencias podemos tener manifestaciones diferentes, expresiones diferentes y riesgos diferentes respecto a las enfermedades, como tú lo mencionas. En el caso de las mujeres es importante decir que el mito de que estamos protegidas y no nos infartamos, realmente también hay que acabarlo, es un mito. Para nosotras las mujeres, la enfermedad del corazón es la primera causa de enfermedad, de morbilidad y de mortalidad. Entonces, es muy importante. Y relacionado con estas diferencias que te estoy diciendo, por ejemplo, hormonales y otras diferencias relacionadas con sexo, entonces podemos tener estas manifestaciones, estas expresiones diferentes durante un infarto, que no es el típico, como les acabo de mencionar, y entonces pensamos que no es, y el médico de pronto también piensa que no es, y pasamos subdiagnosticadas, y eso nos genera consecuencias mayores. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, como también los factores de riesgo. Para nosotros los factores de riesgo son los generales de colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, diabetes, entre otros, tabaquismo. Pero tenemos unos factores de riesgo relacionados con el ser mujeres, y esos hay que tenerlos en cuenta. Lo mencionaba nuestra cardióloga, ahorita lo alcanzaba a mencionar, digamos, y tú en la pregunta anterior, hay que tener en cuenta esos factores de riesgo. Por ejemplo, si durante un embarazo usted tiene hipertensión, preeclampsia, durante un embarazo se sufre de diabetes, si se ha tenido antecedente de ovario poliquístico, si se ha tenido antecedente de pérdidas de abortos a repetición, enfermedades como artritis reumatoidea o lupus, esos son factores de riesgo que se nos adicionan a nosotras las mujeres y nos colocan en un nivel de riesgo superior para sufrir enfermedades del corazón. Entonces, tu pregunta es muy importante. Sí tenemos diferencias ligadas con ser hombre o ser mujer, y eso hace que tengamos manifestaciones y expresiones con unas variaciones con relación a los hombres, y hay que tenerlas en cuenta y conocerlas para diagnosticarlas, y nosotros también tenerlas en cuenta como mujeres. Doctora, al escucharle, quiero compartir con usted, yo sé que usted lo sabe, la iconografía presenta el infarto, ¿verdad? Generalmente con un hombre agarrándose el pecho porque le duele. En su intervención, usted anunciaba o hablaba de infartos asintomáticos que no se manifiestan. O sea, y uno se preguntará, bueno, pues si yo no lo siento, si no me da ningún problema, yo puedo seguir viviendo con esa situación. Y me parece que eso es importante profundizar un poco más para nuestros oyentes, que hay infartos que usted simple y sencillamente ni siquiera se da cuenta que los está sintiendo, que los está experimentando en ese momento.
Claro, hay un porcentaje, en los diferentes estudios se alcanzan a mencionar hasta 25% que puede suceder, y generalmente nos pasa cuando encontramos esto en consultas que vemos en el electro, que hay una cicatriz, una imagen en el electrocardiograma que una cicatriz, se empieza a estudiar el paciente y como que en retrospectiva vemos que ahí hay un área de necrosis, es decir, una cicatriz que en algún momento hubo algún episodio, y para el paciente en ese momento pasó, pues digamos entre comillas, desapercibido, ¿cierto? Dicen, yo nunca estuve hospitalizado, y eso no es lo más frecuente, sin duda, no es lo más frecuente, pero existe. Ahora, ¿qué es importante lo que tú me estás preguntando? Si a mí me confirman que yo tuve ese antecedente, ¿cierto? Que tengo un área que tiene la cicatriz, confirman que efectivamente es un diagnóstico que ya tengo. Y bueno, pasó como pasó, pero en este momento mi deber ser y el de mi médico tratante es estudiarme todos los factores de riesgo y manejar esos factores de riesgo con las metas que corresponde para un paciente que ya tiene ese diagnóstico. El hecho de que no se haya, digamos, que esté en ese porcentaje, que haya tenido como esas características, sí, no quiere decir que no tengo el riesgo de aquí en adelante a repetir un evento o que no tengo la enfermedad. Entonces son cosas diferentes. Una es los síntomas que llamamos muy típicos, que es eso que tú acabas de mencionar, los síntomas que en algún momento llamábamos atípicos, pero hoy llamamos que está como dentro del abanico de posibilidades, que son los que yo te menciono. Los otros síntomas que no son el dolor, pero que son los que también mencionamos de fatiga, disconfort, de ese cansancio, de eso que acompaña a los anteriores. Y el hallazgo incidental muchas veces ya de una cicatriz, de algo que sucedió y que el paciente pues como que no lo tuvo presente y no fue tan evidente, pero que no te exime de que ya tienes el diagnóstico de la enfermedad si se confirma que efectivamente sucedió. Bueno, estamos transmitiendo desde Radio Ven Cielo TV a todas Latinoamérica. Este es un programa dirigido hacia la comunidad con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAT Comunidad. Vamos a dar paso a nuestro tercer invitado desde la ciudad de Santiago, el doctor Samuel Ramos. El doctor Samuel Ramos es especialista en tabaquismo. Doctor Ramos. Gracias. Buenos días a todos, a mis colegas que están ahora mismo conectados. Y gracias, Osiris, por la invitación. Samuel, dinos algo acerca del tabaquismo aquí no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Sabemos que tú eres un gran luchador antitabaco y que el tabaco es una de las principales causas de los problemas del corazón. Bueno, para ser puntual, el consumo de productos de tabaco, o qué bueno que ya vayamos quitando la expresión de fumar. Sabes que tenemos una gran población, sobre todo más joven, que está consumiendo productos, dispositivos electrónicos de administración de nicotina. Entonces ya no estamos diciendo fumar, porque incluso en la consulta algunos dicen, no, yo no fumo. ¿Y consume algún producto de tabaco? Sí, yo vapeo, uso cigarrillo electrónico, mastico tabaco, se está utilizando mucho ahora. Entonces, el consumo de productos de tabaco es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Eso está demostrado. Es responsable de más de 8 millones de muertes cada año a nivel mundial. Y es importante conocer que el tabaco o los productos de tabaco tienen una peculiaridad. Y es que si se usan conforme a las indicaciones del fabricante, enfermarán a todos los consumidores. Todo el que lo consume a lo largo de la vida tendrá alguna enfermedad relacionada con el tabaco. Pero todavía peor, la mitad de los consumidores de tabaco morirán por una de esas enfermedades relacionadas con el tabaco. Y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los consumidores de tabaco. Entonces, ahí es importante. Es el segundo factor de muerte de enfermedad cardiovascular después de la hipertensión. Entonces, tenemos que tomarlo muy en cuenta. A la hora de que hablamos de tabaco, siempre hemos dicho, el cáncer se toma tiempo y otras enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se toma mucho tiempo para llegar a matar a un paciente por consumo de tabaco. Pero un infarto se toma segundos. Entonces, ahí es que está el detalle. El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes para la aterosclerosis.
que es lo que terminará ocluyendo una arteria de manera parcial o total. Pero también es un factor de riesgo muy importante para la inflamación de esa placa de colesterol que ya se ha formado. O sea que no solamente favorece la migración de colesterol malo o LDL al su endotelio para formar una placa de colesterol que va con el tiempo, irá aumentando de tamaño, hasta que un día el mismo tabaco u otro factor de riesgo como hipertensión, diabetes, estrés, harán que esa placa de colesterol se rompa o se fisure y entonces sobrevendrá un coágulo, un evento de acumulación de sangre que va a tapar de manera parcial o total, de manera temporal o definitiva, esa arteria, y sobrevendrá entonces un evento cardiovascular. Si es en una coronaria, entonces tendremos un infarto. Si es en una arteria del cuello o del cerebro, tendremos un ataque cerebral. Y si es en un miembro periférico, en una arteria periférica como en los miembros inferiores, donde el tabaco también suele provocar grandes problemas con enfermedad arterial periférica crónica y enfermedad arterial periférica aguda que puede terminar en amputaciones, entonces nosotros tendremos un serio problema. Estamos conversando con el doctor Samuel Ramos desde el primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Doctor Ramos, en la juventud de estos tiempos, usted mencionó el vapeo, pero también los jóvenes están utilizando la juca. ¿Cuál es la incidencia que pudiera tener en esta juventud el uso tanto del vapor como de la juca? Bueno, hablemos en sentido global de los dispositivos de administración de nicotina que no son los convencionales. En el caso de la juca, que puede haber juca eléctrica, pero la clásica es con carbón, que es una solución que no crean ustedes que solamente es nicotina. Eso no se sabe lo que se le pone. Cuando los jóvenes usan juca, pueden echar muchas cosas y se han encontrado muchas sustancias, incluso sustancias que de hecho son dañinas, como la trementina, por ejemplo, para aumentar la sensación que da la aspiración de estos vapores. Entonces, en el caso de la juca hay mucho menos control, podemos decir, de calidad de lo que se está aspirando, porque ahí no se sabe. Pero en los productos vaporizados en sentido general, los vapes, los mini vapes, los cigarrillos electrónicos que usan soluciones que contienen nicotina, que contienen glicerol como solvente, que contienen saborizantes, que contienen otros aditivos, tenemos otro tipo de enfermedad que no se veía antes relacionada con el consumo de tabaco, y es, además de todo el daño que provoca el tabaco, que la mayoría en el sistema cardiovascular se debe a la nicotina, estos contienen productos solventes derivados del petróleo. Y entonces esto no es humo, es agua, es vapor de agua con solventes derivados del petróleo como el glicerol o la glicerina. Y entonces estos solventes son aspirados cuando llegan al árbol bronquial, no tienen como los macrófagos, que son una célula de defensa que tenemos en los epitelios, en el epitelio interno de los pulmones, para destruir cualquier partícula que entre y evitar que te haga daño. Los macrófagos se comen estas micropartículas de vapor de agua llenas de glicerol, y entonces el macrófago no tiene cómo destruirla. Y ese macrófago simplemente se inactiva. Y ya tenemos un macrófago menos para defensa. Y así va sucediendo con el tiempo hasta que el joven va perdiendo cada vez más la capacidad de defensa pulmonar. Y en el COVID se descubrió eso, que veían, recuerden que el COVID, primero nosotros decíamos, mataba a los viejos, a los diabéticos, a personas con cáncer, a personas con enfermedades ya de mucho riesgo. Pero cuando comenzaron a morirse jóvenes supuestamente sanos,
se comenzó a hacer la pregunta, ¿qué está matando a estos muchachos que no tienen ninguna enfermedad de COVID? Llegaban enfermos, en dificultad respiratoria, llegaban a la sala de cuidado intensivo, eran intubados, ventilados y al final la muerte. Doctor. Sí. Usted ha hablado de los jóvenes principalmente que mastican tabaco. Y usted está hablando de juventud ahora, ¿verdad? Los problemas cardíacos. ¿Cómo afecta de manera directa? Porque yo entendía que solo el humo del tabaco era el que producía problemas cardíacos, pero usted ha agregado algo nuevo y que en la actualidad los jóvenes lo consumen mucho, lo que es masticar tabaco. ¿Cómo afecta de manera directa esto? Es que el principal daño del tabaco en el sistema cardiovascular lo provoca la nicotina, no importa la forma que venga. Y la nicotina se absorbe en la boca, desde la boca. Entonces, por eso el fumador de cigarro, por ejemplo, para decirte el mismo caso del de tabaco, el fumador de cigarro generalmente no inspira el humo del tabaco, solamente lo mantiene en la boca un rato y después lo bota. Ese tiempo de ese humo de tabaco en la boca es que provoca el contacto de la nicotina y la entrada de nicotina a la sangre, y lo que provoca, lo que induce la sensación que la gente quiere buscar con el tabaco. Entonces, en el caso de masticar, cuando tú masticas tabaco, igualmente la nicotina está expuesta en la boca, con una salvedad, que la saliva se pone extremadamente ácida, y entonces ya no solamente es el sistema cardiovascular, sufre todo el epitelio de la boca, la encía, sufre el esófago, la orofaringe, el estómago, y entonces ya vienen muchos cánceres relacionados con los que mastican tabaco. Pero es bueno que quede claro, como le dije hace un momento, el principal daño cardiovascular de los productos de tabaco viene por nicotina y se absorbe desde la boca, en contacto con la mucosa oral, sea masticado o sea cuando se fuma cigarro. No hay que llevarlo a los pulmones. La nicotina se absorbe muy rápido. Doctores, nosotros tenemos que cumplir unos compromisos con nuestros patrocinadores. No se nos muevan de ahí y continuamos en la revista de Radio Ven y Cielo TV. Programa especial del Día Mundial del Corazón. Estamos con un panel de destacados médicos cardiólogos desde México, la doctora Lucely Yáñez Gutiérrez, desde Colombia, la doctora Claudia Victoria Anchique Santos, y desde Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, el doctor Samuel Ramos, y como anfitrión desde La Romana, República Dominicana, el doctor Osiris Gualvez. Volvemos a México con la doctora Lucely Yáñez Gutiérrez. Doctora, los niños cuando hacen ejercicio ¿pueden tener infartos cardíacos? Tenemos aparentemente... ¿Se desconectó la transmisión? Aparentemente sí. Bueno, vamos a intentar entonces hacer de nuevo la conexión. Ya la tenemos. Ok. Doctora, le pregunta... Hola, buenos días, doctora. Repítame la pregunta. Ok, le preguntaba, ¿verdad? En este mundo moderno que los niños prácticamente no quieren hacer ejercicio por ahora, estar con los PlayStation y todas estas cosas, ¿puede un niño en el momento de hacer ejercicio tener algún tipo de infarto o algún tipo de problema cardíaco? Bueno, es una pregunta interesante. Los niños sí se infartan. Habitualmente se infartan cuando tienen alguna cardiopatía congénita que los predispone, por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica o el origen anómalo de las arterias coronarias. Entonces, una recomendación es que cuando nuestros niños van a hacer algún ejercicio o van a competir o van a participar en un equipo de fútbol o de voleibol, es importante que cumplan con la evaluación cardiovascular previa. Es decir, aunque sea un niño sano, conviene que el cardiólogo los vea cuando van a desempeñar actividades de alto rendimiento. Es importante que como familia, papá, mamá, hermanos, fomentemos estas actividades sanas porque nos van a ayudar a mejorar la salud cardiovascular. La Academia Americana de Neurología ya dictaminó y dijo que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, es decir, aquellos de menos de 21 años,
No deberíamos de estar conectados a los dispositivos más de 2 horas, porque esto retrasa nuestro desarrollo neurológico. Con la pandemia, muchos niños tuvieron que regresar a casa y tomar clases en línea y se volvieron sedentarios. Entonces, ahorita que ya logramos controlar la pandemia del COVID, pues se sugiere que los niños hagan actividades físicas. Si no están entrenados, que hagan por lo menos 40 minutos de caminata, de bicicleta, de pasear al perro, de salir a jugar a la pelota, dentro de un margen de seguridad. Y cuando estos niños muestran algún talento deportivo, requieren esa valoración previa a desempeñarse como atletas de alto rendimiento, porque necesitamos ver, hay una cifra baja, pero existe, de algunas malformaciones o algunas arritmias que pueden predisponer a muerte súbita en ejercicios intensos. Entonces, sí, los niños se pueden infartar, sí necesitamos hacerles valoración cardiovascular y sí debemos de fomentar actividades deportivas para que nosotros mejoremos la salud cardiovascular. Un niño que nació con un soplo, doctora, ¿puede hacer ejercicios normales o puede inclusive llegar a desarrollarse como un atleta de alto nivel? Sí, bueno, el soplo es el ruido que provoca la sangre cuando pasa por las estructuras vasculares o pasa por el corazón. Cuando un pediatra o un médico de familia, un médico familiar detecta el soplo en algún niño, es nuestra obligación canalizarlo con el especialista, el cardiólogo pediatra, y hacer los estudios pertinentes para descartar malformaciones cardíacas. El cardiólogo pediatra tiene la capacidad de, con una radiografía o un electro o un estudio de ecocardiograma, que es el ultrasonido, salir de dudas y estar 100% seguro que este niño que tiene ese pequeño ruidito en el corazón no tiene malformaciones. Entonces yo pienso que se debe de invertir un poco cuando en cuanto a economía, pues, o en cuanto a sistema de salud, que todos los niños con el diagnóstico de soplo se les realice un estudio ecocardiográfico para estar 100% seguros que no tienen malformaciones cardíacas. Ahora bien, un niño que tiene alguna malformación cardíaca, cuando es diagnosticado y es atendido, es decir, se le reparó esa malformación cardíaca, sí puede y debe de llevar una vida normal. Es terrible ver que ahora a la cardiopatía congénita se le agregan los factores de riesgo cardiovascular. Un niño operado de corazón se vuelve sedentario, puede ser obeso. Si la familia tiene carga genética para diabetes o hipertensión arterial, se van sumando estos factores. Y entonces era un niño que con una malformación ahora va a ser un adulto que además tiene los factores de riesgo cardiovascular. Doctora. Entonces, perdón. Lucely, mira, ¿sabe de los problemas que tenemos hoy como adultos de la hipertensión arterial? Tenemos un amigo, Lucely, en común, que siempre dice en su conferencia, a ver, levante las manos, ¿quiénes de los pediatras le han tomado la presión a sus hijos? Y nadie levanta la mano. O sea, es correcto. Hay un problema en ese sentido porque tenemos que detectar a tiempo la hipertensión arterial. ¿Qué nos dice de eso, de la hipertensión arterial en los niños? Es correcto, doctor Osiris, tienes toda la razón. Los pediatras no tomamos la presión en los niños. Y los papás no insistimos en eso. Qué bueno que existan estos foros para hacer hincapié en esto. Los niños después de los 3 años de edad se les debe de registrar la presión arterial como cualquier persona. Tengo que tener un aparato especial porque obviamente es más pequeño para registrar la presión en los niños. A los niños cuando cumplen 12 años deberíamos de hacerles un perfil de lípidos, aunque el niño sea sano, ¿no? Porque necesitamos también diagnosticar dislipidemias familiares. Ahora, si en la familia existe dislipidemia familiar, el rango de edad baja. Lo tengo que hacer antes de que cumplan 6 años de edad. Hablamos de colesterol, tal manera, ¿no? Hablamos de colesterol. El colesterol, triglicéridos, etcétera. Sí. De tal manera que sí estamos dejando un poco de lado esto de la prevención y el diagnóstico oportuno. Niños de más de 3 años hay que tomarles la presión cuando van al pediatra, cuando les van a poner vacunas, cuando tienen gripe, cuando acuden por diarrea o por alguna alergia, hay que tomarles la presión arterial.
Y cuando los niños van a entrar a la escuela secundaria, más o menos a los 12 años, deberíamos a todos nuestros niños tomarles un perfil de lípidos para saber cómo estamos. Evidentemente, si hay antecedentes en la familia, esto se acorta. Evidentemente, si el niño, por ejemplo, fue prematuro y sufrió al momento de nacer, estuvo en una unidad de cuidados intensivos y lo invadieron, la presión arterial se le debe de registrar en todas las visitas, independientemente de si tiene 3 años o menos, porque tiene más predisposición a tener hipertensión arterial. Y yo creo que el mensaje es, si en la familia tenemos diabetes, tenemos colesterol alto, tenemos hipertensión arterial, tengo que voltear a ver a la generación que viene detrás de mí, a mis hijos, a mis nietos, para saber cómo están sus valores, porque les puedo heredar esta carga, esta predisposición y los puedo comprometer su salud cardiovascular a futuro. Quiero que nos aclare algo, porque en nuestros países existe la idea de que si un niño nace con 10 libras, 11 libras, es hermoso, es precioso, saludable. Dinos algo acerca de esto, Lucely, porque que tenemos un tabú en ese sentido. Sí, la verdad es que, bueno, hay percentilas, ¿no? Nosotros, como pediatras o como especialistas en salud cardiovascular pediátrica, nos basamos en las percentilas. Esto quiere decir que tomaron muchos niños de todas las edades y midieron cuánto pesaban y cuánto medían, y más o menos mantenemos un rango. Esto lo manejan muy bien los pediatras, porque cada vez que el niño va a visitarnos, los tenemos que pesar, los tenemos que medir, y tengo que buscar en la tabla si este niño está por debajo, por arriba o en el rango aceptable. La verdad es que los adultos somos el ejemplo de los niños. Sí, hace rato el doctor Samuel Ramos nos habló espectacularmente del tabaco. Está de modísima que los chavos, o así como les decimos aquí en México, los chavos o los jóvenes fumen o vapeen, y la industria del tabaco se puso las pilas, dijo, bueno, ya me dijeron que no van a fumar, entonces ya no anuncio cigarrillos, pero ahora los hago atractivos, les pongo sabores, les pongo olores para que los jóvenes se enganchen con esto, y es la cosa más terrorífica que puede haber, las lesiones pulmonares. Pero los niños imitan lo que los adultos hacemos. Si nosotros como papás o mamás no hacemos ejercicio, fumamos, tenemos una actividad sedentaria, la paso mucho tiempo en la televisión o en la computadora, a veces por cuestiones de trabajo, mi hijo va a crecer con ese ejemplo y les va a ir peor, porque ya se ha demostrado que la aterosclerosis, cuando empieza muy tempranamente, es mucho más agresiva. Pero fíjate que aquí tenemos un abuelo apoyador. Aquí tenemos un abuelo apoyador. Le da todos los gustos a su nieto, porque yo lo veo. Lo grande es que le daba chocolate sin saber que los dos son alérgicos al chocolate. Ese problema de los abuelos también lo tenemos aquí en México, ¿no? Le llamamos consentir al nieto, y ay, mijito, no quiso comer la sopa de verduras, le voy a preparar un pollo frito, ¿no? O le voy a dar una hamburguesa. No le gusta el agua simple, ay, le voy a dar su vasito de refresco. Yo creo que sí tenemos que sensibilizar, y la verdad es que a veces nos enfrentamos principalmente con los abuelos cuando hablamos de salud cardiovascular en los niños. Pero yo creo que esta es labor del personal de salud, sensibilizar a todas las generaciones y decirle, bueno, ok, sí, un chocolate de vez en cuando no hace daño, pero mira, acompáñame a la tienda, vamos caminando a comprarlo, y de alguna manera equilibramos un poco esto, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la doctora Anchique Santos en Colombia, que yo sé que ella no es apoyadora. Doctora Anchique Santos, en una enfermedad de la que hemos estado describiendo que pueden tener los niños con cardiopatías congénitas, ¿qué tan recomendable es que las niñas, una vez ya sean adultas, se embaracen y tengan hijos? ¿Habría algún tipo de inconveniente con eso? ¿Sería un embarazo de alto riesgo? ¿Cuál sería el diagnóstico clínico en una situación parecida?
Bueno, mira, aquí todo depende del tipo, como le decía la doctora Luceli en su anterior intervención al principio, depende del tipo de cardiopatía, ¿no? De cardiopatía congénita. Sabes que las cardiopatías congénitas se dividen entre las que son complejas, las que son cianosantes, o sea, tienen diferentes características y compromiso. Entonces, depende de la cardiopatía que haya tenido, va a tener algún tipo de implicación posteriormente durante el embarazo. Hay unas que, te doy un ejemplo, un ductus arterioso persistente que se cerró muy tempranamente, no va a tener ningún impacto en la edad adulta. Una comunicación interventricular que también se cerró muy tempranamente seguramente no va a tener ningún impacto, pero hay otras que sí. Entonces yo diría que el mensaje para las personas en general es uno, como decía la doctora Luceli, y creo que este es un mensaje que debemos dejar muy claro. En cardiología, en las enfermedades cardiovasculares, hay un tema central que debemos trabajar con todo y es la prevención. Y la prevención está en todo sentido. Y hoy, por ejemplo, estamos hablando de niños que tienen que, o sea, debemos conocer desde muy tempranamente los factores de riesgo de los niños. Debemos conocer y llevarlos al médico para saber tempranamente qué tienen. Antes se pensaba y se oía que hasta un adulto a los 40 años se tomaba por primera vez un perfil lipídico, un colesterol, unos triglicéridos. No había la costumbre de tomarse tensión. Entonces, este es un mensaje claro. Si me estás preguntando de cardiopatías congénitas, por ejemplo, la primera forma de saber el diagnóstico es con los controles desde que se nace, ¿cierto? Que se haga el diagnóstico y, entre otras, el diagnóstico temprano. Y a partir de ello podemos saber el seguimiento que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Si vamos a hablar de embarazo y ya estamos con una mujer adulta que tuvo un antecedente de cardiopatía congénita, por supuesto que debemos indagar qué tipo de cardiopatía congénita y a partir de ello le estratificamos el riesgo para dar unas recomendaciones. Unas, digamos, estarán en términos de cómo será su embarazo y que no el nivel de riesgo que va a tener durante su embarazo dependiendo de esta cardiopatía congénita y su estado y que tanto se corrigió. Y otras, por supuesto, de ahí en adelante sobre las recomendaciones, si pudiera volver sería recomendable volver a quedar embarazada. Entonces, con lo que te quiero decir es que depende de la cardiopatía, pero centrarme mucho en que la mejor forma para poder hacer las recomendaciones y el diagnóstico es muy tempranamente la prevención, tanto para diagnóstico como para intervenir. Y en enfermedad cardiovascular los factores de riesgo, la mayoría están relacionados con los estilos de vida saludables o no saludables. Entonces debemos propender por motivar estos estilos de vida saludables desde la infancia y en cualquier momento de la vida. Ojo, cualquier momento de la vida, estamos hablando desde la mujer embarazada que tú me estás mencionando con cardiopatía congénita o sin cardiopatía congénita, es decir, desde cualquier momento de la vida, el nacimiento y a lo largo de toda la vida. Los factores de riesgo deben ser tratados, los estilos de vida deben ser fomentados, la actividad física debe ser fomentada, el ejercicio debe ser fomentado a lo largo de toda la vida. ¿Las enfermedades de cardiopatía son más frecuentes en hombres o mujeres? ¿Hay alguna estadística que demuestren que a los hombres les va mejor que a las mujeres con este tipo de enfermedades? Pues mira, en cuanto a las congénitas, la doctora Luceli nos puede ilustrar con mucho más especificidad. Hay unas que son más tienen más prevalencia en hombres que en mujeres. Yo te puedo hablar, por ejemplo, ahorita de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, que es muy importante porque pensábamos que solo le daba a los hombres y fíjate que para las mujeres representa la primera causa también de mortalidad y de morbilidad. Entonces, debemos cambiar ese chip y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de enfermedad coronaria, estamos muy a la par con hombres, entre hombres y mujeres en cuanto a la incidencia y prevalencia, con una gran diferencia, Osiris, y que también debemos tener en cuenta, y es que el hecho de que nos diagnostican a nosotras las mujeres más tarde, ¿cierto? La enfermedad muchas veces se nos manifiesta también más tarde por los factores que hablamos en el segmento anterior, y las intervenciones no necesariamente son iguales de agresivas como en los hombres, en el sentido de que no siempre se nos hace cateterismo igual que se le hace al hombre. Todavía nos falta un poquito de seguir trabajando en ese manejo con la paciente mujer. Los desenlaces después para nosotras son peores cuando nos da un infarto comparado con los hombres. Entonces nos infartamos igual que los hombres. Las consecuencias pueden ser en algunos casos más severas que en los hombres, y la evolución y los reinfartos también, dependiendo también del momento en que se hizo el diagnóstico, qué tan oportuno, y la intervención. El 80% de las mujeres que se infartan están en los países
en los que estamos hablando ahorita, países en vía de desarrollo, y eso es muy importante porque la mujer en nuestros países hay un porcentaje muy alto de mujeres cabeza de familia, y esto es un drama social, un drama familiar, un drama para la sociedad. Cuando una mujer se infarta es cabeza de familia y su desenlace no es bueno. Entonces te respondo, en cuanto a enfermedad coronaria nos infartamos como los hombres, nos puede ir peor dependiendo del tipo, o sea, cómo fue afrontado el diagnóstico y la intervención. Y bueno, estamos listos a seguir trabajando para que estos números cambien y hagamos la prevención. Sabes que el 80% de las enfermedades cardiovasculares podrían prevenirse, son prevenibles si implementáramos los estilos de vida saludables. Eso es una cifra enorme, y en términos económicos para cualquier sistema de salud, para cualquier sociedad, vale la pena hacer todos los esfuerzos porque sería un tema muy importante también en términos económicos. Entonces, lo que usted plantea, doctora, es que estas enfermedades serían tan simples de prevenir en un 80% con un estilo de vida, de hacer ejercicio, de comer una dieta balanceada, de por lo menos 4 o 5 veces a la semana caminar o correr o nadar. Realmente resulta asombroso que con algo tan simple no se haya puesto, sobre todo en países en vía de desarrollo como lo de nosotros, como una política de Estado, el que la gente haga esta cosa todos los días. 2 preguntas. Exactamente, exactamente. Fíjate que hay estudios que nos muestran que, por ejemplo, a partir de que tú camines 2.700 pasos al día, de ahí en adelante empieza a haber una disminución lineal entre la mortalidad por todas las causas, no solo cardiovascular, sino por todas las causas. O sea que imagínate la implicación de esto cuando vemos que las cifras de sedentarismo están alrededor del 50-60%, por ejemplo, en las mujeres, en las encuestas mundiales. Entonces, aquí es donde empieza el tema bien complejo. Es tan simple, entre comillas, nuevamente, hacer y practicar esos estilos de vida, pero es tan complejo si no somos coherentes todos los tomadores de decisiones, y en toda la escala y en todos los actores no nos ponemos de acuerdo para destinar todos nuestros esfuerzos realmente a que todos los escenarios, desde políticas públicas y en todos los escenarios donde estemos, se implementen los estilos de vida saludables y se favorezca, porque aquí estamos hablando, el doctor nos hablaba de tabaco y vapeadores, es un tema con la industria del tabaco muy fuerte, es una lucha muy fuerte a nivel, digamos, de políticas públicas. Estamos hablando de alimentos que son industrializados, es una industria muy fuerte, es decir, hay unos temas económicos grandes que hay que trabajar, pero cuando la salud de las personas está por encima de todo, debemos seguir trabajando y ser muy conscientes y muy coherentes en que la inversión real está en darle más fuerza a los estilos de vida saludables, y nos toca desde el principio en prevención primaria hasta prevención secundaria, también con el que ya se infartó, hay que apoyarlo totalmente para que haga ese cambio. Ningún momento es tarde para decir que ya no se hace el cambio. Bueno, hay que hacerlo, y esas cosas. Volvemos con el doctor Samuel Ramos. Hace un momento usted hablaba de la incidencia del tabaquismo, incluyendo la nicotina que al masticarlo se toma. Y me llega a la mente, por ejemplo, los peloteros en todos los niveles, pero sobre todo a nivel del béisbol de Grandes Ligas. Es muy frecuente verlos a ellos masticando tabaco durante el juego. Y si uno toma en consideración que son 2 meses de entrenamiento y 6 meses de juego, estamos hablando de que durante 8 meses, día tras día, estos peloteros están consumiendo al masticar ese tabaco. ¿Cuál sería el diagnóstico médico sobre la probabilidad de que esos peloteros, una vez pase el tiempo, vayan desarrollando enfermedades como consecuencia del uso indiscriminado del tabaco mientras están jugando pelota? Bueno, si no tengo la información incorrecta, en Grandes Ligas se prohibió el masticar tabaco. Están usando otros tipos, gomas de mascar, no sé qué tienen, pero en ligas que no tienen esa regulación sí se usa. Y ahora se está dando el problema en el fútbol. Como el fútbol no tenía esa regulación, jugadores de fútbol están usando tabaco en las encías, narguiles se llama eso. Se pone una goma de tabaco entre el labio y la encía
y estuve escuchando recientemente que eso va a dar problemas porque eso aumenta el rendimiento del atleta y todo eso. Imagínate tú. La nicotina es un veneno por todos los lados que lo veamos y es una forma, digamos, incorrecta a nivel de deporte, en cualquier deporte que sea, utilizar de manera, digamos, un producto que está demostrado que hace daño a la salud, utilizarlo para la razón que sea, en este caso aumentar el rendimiento, o cualquier uso que tenga. Antes se decía que era para mantener el calor en tiempo de frío. Bueno, el asunto es que provoca adicción y luego el consumidor, no importa que haga calor, no importa que no esté jugando, masticará tabaco o buscará la forma de consumir algún producto de tabaco, porque la nicotina es una droga altamente adictiva, de las más adictivas que se conocen al momento. Entonces, las repercusiones en el sistema cardiovascular, como dijimos hace un momento, dependen básicamente de la nicotina. Será aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del depósito de colesterol en las arterias para provocar la placa de aterosclerosis, aumento del estrés oxidativo, lo que provocará un aumento de riesgo de infartos, ataques cerebrales. Y entonces yo creo que no tenemos ninguna excusa. Y eso puede suceder de manera aguda, o sea, digamos, temprano, cuando el jugador todavía es productivo, o puede aparecer más tarde. Todo depende también del estilo de vida adicional que tenga este atleta. Pero en ningún deporte, no solamente el tabaco, sino ninguna sustancia que artificialmente aumente el rendimiento debiera ser permitida. Bueno, Samuel, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Excelente foro, estamos muy agradecidos. Es un programa de orientación a toda nuestra comunidad de Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina. A la verdad que nos resta darle las gracias a todos nuestros colaboradores, a ti, Samuel Ramos, a nuestra autora Santo y a la autora Lucelis. Ha sido un gran foro, la verdad nos sentimos bastante complacidos nosotros como Radio Ben, Cielo TV, que hemos proyectado todas estas informaciones a toda Latinoamérica. Así que en lo adelante los esperamos para seguir con este foro. Así, muy buenos días y que Dios le bendiga. La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través telefónica para escuchar la voz de la comunidad. Llámanos al 809-550-2445 y desde el interior 809-813-1029, extensión 217. La voz de la comunidad.